¿Qué tal amigos de Soy TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación. Les saludamos en esta nueva semana para hablar un tema que en realidad ha sido una conversación innata no solamente en los hogares, sino que también con los amigos y que también ha significado un desafío para la industria, que tiene que ver con la conectividad. Claro, porque en este nuevo escenario que vivimos desde marzo, todos hemos tenido que empezar a adecuar no solamente nuestro trabajo, sino que también, por ejemplo, el estudio, en el caso de quienes tienen hijos. Y eso ha demandado una gran cantidad de Internet en los hogares, pero también quienes no tienen fibra ni Internet a través del coaxial, que son estos decodificadores, también la tienen a través de su teléfono y también ha significado una alta demanda de la red 3G, la 4G y también ha puesto sobre la mesa la discusión que también estábamos, porque durante muchos años se ha planteado que países en el cono sur como Chile son aquellos que tienen una buena conectividad y ahí hemos planteado la pregunta si realmente tenemos una buena conectividad en nuestro país. Hemos visto muchas quejas, algunos usuarios de celular y también quienes tienen internet en sus hogares. Pero para hablar de ese tema tenemos ya a dos invitados con quienes vamos a dialogar a propósito de estudios que se han realizado en nuestro país y que tienen justamente que ver con sacarle una fotografía a cómo está hoy día el mercado de la conectividad y también cómo está el tráfico de datos, que es también lo que nos importa. Y están en pantalla, ya ustedes lo comienzan a ver y lo saludamos a Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, por la invitación. Un gusto saludarte. Y ustedes también van a empezar a ver ya en pantalla nuestro siguiente invitado. Ahí está, lo están viendo ya también en esta pantalla de Soy TV. Él es Juan Pablo García, gerente de Asuntos Públicos de American Tower Chile. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, por favor, gracias por ser parte de esta conversación. Bueno, primero que quiero plantear, Rodrigo, es que tan bien o que tan mal estamos en Chile. La verdad que durante los últimos años la industria ha dado muchas señales de que la conectividad en Chile es de las mejores del Cono Sur. No sé si ustedes tienen Mm, esa misma mirada y no sé cómo también podemos hacer la bajada ya a algunos puntos de nuestro país. sí. Bueno, es una pregunta que dejó de estar en el ámbito de los expertos y hoy día está en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero estamos frente a un hecho inusual. Eso es la primera situación. Tenemos más de 9 millones de personas confinadas haciendo cuarentena en su hogar. Por tanto, cambió el patrón de consumo y las tendencias de tráfico que estábamos habituales de gestionar. Un ejemplo, ¿no? No es lo mismo a las 10 de la mañana eh, el tráfico de Internet de un día normal, pre-pandemia, en Puente Alto, La Pintana, Valparaíso, que a las 10 de la mañana en Santiago Centro, ¿no? Porque el consumo y el tráfico de los servicios públicos o de los polos de industria tienen mayor demanda que las comunas dormitorio. Ahora, ¿qué ha pasado? Que eso es prácticamente esa demanda, tiene la misma tráfico de datos, porque están las personas hoy día, todo el día, consumiendo Internet. Y digo todo el día porque pasamos a tener 11 horas de peak de consumo, desde las 12 del día hasta las 23 horas. Es decir, durante el día tenemos hoy día en pandemia 11 horas de consumo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ante tu pregunta, efectivamente nosotros somos el país que registra los mejores datos y los indicadores agregados de cobertura, acceso, penetración de Internet y de tráfico de datos en América Latina junto con Costa Rica y junto con Uruguay. Efectivamente, somos quienes más ha invertido en despliegue de infraestructura, pero en el dato desagregado, es decir, lo que tiene que ver con la calidad del servicio y la experiencia del usuario, tenemos un déficit. Y ahí necesitamos nosotros redoblar la inversión y necesitamos generar también un conocimiento de toda esta industria, una industria donde la cadena de valor es diversa. Tú piensas siempre que la industria de telecomunicaciones es quien te entrega la cuenta del usuario final, pero en Chile, en estos últimos meses, hemos tenido dos grandes picos. Por ejemplo, el pic de el 14 de mayo reciente, que fue el pic histórico de que tenemos datos de uso de Internet, que fue de 2,5 terabytes de consumo en el día. ¿Y qué lo provocó? Lo provocó la descarga masiva del videojuego en línea GTA V. Prácticamente tuvimos que el tráfico internacional, porque ir a buscar, descargar en los servidores de Amazon que estaban en Estados Unidos, significó un 100% de todo el tráfico. Lo que ha sucedido, Juan, durante este tiempo, estos meses, que ha habido un 40% de aumento en los datos móviles. Recordemos a quienes nos ven y quienes nos escuchen que en Chile el 80%
de todo lo que se trafica en la red de telecomunicaciones es datos. ¿Y qué tipo de datos? Video. ¿Y qué tipo de video? Fundamentalmente YouTube y cada vez más plataformas como OTT, HBO, Netflix, Amazon, en fin. Entonces hemos tenido un 40% de aumento de datos, hemos tenido un porcentaje de aumento del tráfico de la voz, más de un 50%. Lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Esta Zoom ha aumentado prácticamente en un 400%. Entonces hemos tenido en una situación anormal, en una situación crítica, que tenemos una buena base de infraestructura. Aquí a ningún operador se le ha pedido que baje sus conexiones, a ningún operador se le ha pedido que disminuya la calidad de lo que distribuye como video. Tú ves la empresa operadores que en plena pandemia están ofreciendo más gigas y planes más baratos a sus consumidores. Por tanto, en términos absolutos, en términos de redes, si lo que nosotros estamos todavía en el debe es la calidad de la experiencia del usuario. Porque si tú tienes un problema hoy día en tu Wi-Fi de tu casa, porque tienes a tus hijos, como en este rato en mi casa, mis 2 hijos haciendo tarea en sus piezas con el computador, claro, nosotros necesitamos mejorar la tecnología y la última milla al usuario final. Y tenemos que también educar qué significa el Wi-Fi o la enrutación dentro de tu hogar, ¿cierto? Por eso la empresa hoy día han hecho un upgrade en gestión de tráfico y de capacidades, han hecho un enrutamiento mejor, en fin, hay ciertas soluciones, pero la experiencia del usuario, hoy día estamos en el debe. Ahora quiero convocar ya en esta parte de la conversación a Juan Pablo, porque en el fondo hablamos de que efectivamente han aumentado el consumo, tú lo decías, Rodrigo, el consumo, por ejemplo, de los videos, el consumo de los videojuegos, que es un poco las cosas que los padres han dado cuenta de los hijos que durante este periodo que están todo el día con ellos, que tienen ahí un tiempo y una dedicación absoluta a toda esta tendencia a través de los eSports que va creciendo. Y acá lo decía, quiero convocar a Juan Pablo también para que nos cuente un poco cuál es el análisis que hace él un poco de lo que ha ocurrido en la región, porque finalmente tenemos polos supermercados con un gran Valparaíso, Viña del Mar, hasta Quilpué que consume gran parte y es donde están hoy día desplegados en la oferta la red de fibra óptica, por ejemplo. Hay una compañía que hace poco anunció que ya iba a poner fibra óptica en Valparaíso, Viña del Mar, pero que es diametralmente distinto a lo que ocurre más al interior. Yo estoy conectado acá de Quillota, pero la situación que hay en La Ligua, en Petorca, en Cabildo, en algunos sectores más alejados de San Felipe de los Andes, es distinta acá mismo, al otro lado del puente, en el sector de Boca, un sector rural, ya la internet comienza a ser un problema. ¿Cómo traspasamos esos buenos augurios finalmente que plantea esta conversación al usuario final y cómo un poco la fotografía que ustedes tienen de lo que pasa en nuestra región, Juan Pablo? Sí, mira, te agradezco la pregunta. La verdad es que nosotros como compañía hemos estado trabajando bien intensamente en la región de Valparaíso. Hemos hecho algunos análisis, incluso que hemos hecho en conjunto con la Cámara también. Y la verdad es que la realidad de la región, cuando uno mira tecnologías como 3G, por ejemplo, las conexiones, la calidad de las conexiones a 3G y el nivel de cobertura, de acceso a 3G, la verdad es que en general es relativamente sano. Pero como bien dice Rodrigo, esa tecnología hoy día nos está pidiendo que hagamos, como tener el teletrabajo, tener la teleeducación, incluso la gente que busca también obviamente las plataformas de entretenimiento. Para eso necesitamos tecnologías de al menos 4. Sí, mira, hablamos de tecnología y tenemos problemas ahí Y con en la ese conexión de Juan contexto, Pablo. El mejor el escenario ejemplo es muy es... favorable en la región. Sí, Juan Nosotros Pablo, te hemos perdimos. hecho, Sí, Juan Pablo, te perdimos un efectivamente, poco. sí, Estábamos sí, hablando no de sé si... comunicaciones y tuvimos problemas con la conectividad, lo que da señal claro de que hay mucho que mejorar. A ver si podemos recuperarte ahí. Bueno, Ahí sí. efectivamente, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos y te vemos bien, por favor. Perfecto. Bueno, sí, pues, son problemas que estamos teniendo todos de manera súper cotidiana, que estamos en videollamadas, en teletrabajo, conectándolos a las clases los niños y hay problemas de conectividad. Así que bueno, pero el punto de lo que te iba a decir es que los niveles de 3G en general se ven relativamente buenos en la región de Valparaíso, pero cuando se hace un análisis en 4G, efectivamente, la mala calidad del servicio en el fondo es más masiva. Uno ver el análisis en comunas como tú comentabas, como en Valparaíso, también en Viña del Mar, pero incluso en las
en las ciudades que son menos grandes también en la región, en ciudades como San Antonio, que es un puerto, por supuesto, súper importante, en Cartagena, en San Antonio, ya lo comentaba, pero también en el sector del interior, en Quilpué, en Quillota, en La Ligua. La verdad es que hay muchos desafíos para poder mejorar los niveles de conectividad en cada una de esas comunas. Y eso es algo que hemos nosotros venido estudiando y buscando también poder aportar con soluciones, porque la verdad es que el mero diagnóstico no nos va a resolver el problema y no nos va a acercar a soluciones concretas, pero nosotros estamos desarrollando un trabajo que creemos que puede contribuir a mejorar la conectividad y la calidad del servicio en las distintas comunas de la región. Sí, ahora también los servicios son cada vez más importantes para las personas, porque hoy día cuando a ti te ofrecen a través de un delivery llevarte la tarjeta para que puedas pagar el PIN para que puedas hacerlo a tu casa, están llevando un dispositivo que funciona sobre una red, 2G o 3G, depende del proveedor. Entonces las demandas van aumentando. También hace tiempo, antes del estallido social, veníamos conversando de varias iniciativas que tenían que ver con la casa inteligente. Entonces todo eso va demandando Internet. Entonces nos empezamos a ser cada vez más dependientes de una tecnología y de una infraestructura que bien decía Rodrigo, tiene que ir mejorando en el país. Ahora, Rodrigo, yo no sé cuál es el análisis que haces tú del paso que hemos tenido de la 2G inicial a la 3G, a la 4G, esta 4G Plus que se empezó a hablar por algunas compañías, con agregados, distintos nombres, y que ya estemos conversando de 5G. O sea, 5G es un tema que en el mundo se viene hablando hace muchos años, pero me da la impresión que aún no resolvemos ni la cobertura bien de los 3G en lugares rurales. La 4G está llegando, dependiendo del proveedor, si llega bien afuera, llega bien adentro de la casa, pero ya estamos hablando de 5G. No sé si crees tú que es momento primero que antes de instalar el 5G sobre la mesa, resolvamos bien la 4G. Tú tienes toda la razón. 5G puede perpetuar las desigualdades digitales, porque además no está pensado ni está diseñado como modelo de negocio ni para que ni tú, ni yo, ni Juan Pablo pueda descargar más rápido un videojuego. Está pensado precisamente para las industrias. Si está pensando, se está vendiendo, o la gente puede tener una noción equivocada, como muchas cosas, que le va a llegar mañana una nueva tecnología, no es así. Por eso tenemos que serlo bastante certeros, cautelosos, en que nosotros tenemos que tener un mínimo como país. Efectivamente, tenemos un mayor despliegue de inversión de infraestructura, pero eso no es suficiente. Y en las pandemias siempre queda en evidencia todos nuestros pendientes. Y en esos pendientes nosotros tenemos que focalizarnos en varias cosas. Lo primero, que yo diría, eh, una promoción incentiva de inversión de infraestructura. No hay posibilidad de que tú, ni yo, ni Juan Pablo mejoren nuestra calidad de servicio si no hay más despliegue de antenas, de torres, de fibra óptica. Eso es como una condición. No hay posibilidad de que el vecino tenga una buena conexión si a la par existe todavía esa discusión pública de que si es legítimo tener una pequeña celda en la esquina del barrio para mejorar la conectividad. Es una discusión que en un minuto tenemos que despejarla. Pero la industria hoy día tiene miles de soluciones, miles de alternativas, mucho más sostenibles, sustentables, armónicas con el paisaje, porque no es viable, no existe otro invento que la infraestructura sea el gran canal por donde trafique el dato y la voz, ¿no? Eso Oye, como primera Rodrigo, cosa. pero Necesitamos... Sí, o sea, antes que nos vayamos al tema, ¿cómo despejamos esto? Porque lo conversamos en los últimos años con distintas gerentes de empresas de Telcom, y ellos nos planteaban, instalar una antena en Chile es más complicado que hacerlo en París. En exactamente. otros países hay una disposición en términos de infraestructura que de una u otra forma obliga o presiona para que efectivamente los edificios tengan un determinado metraje para instalar antenas de comunicación, entendiendo que hay un beneficio para toda la comunidad. Pero ¿cómo avanzamos en esta discusión hoy día en que tenemos lamentablemente mucho populismo en la discusión política, y eso tiene que ver con quienes toman las decisiones, con cómo afectan las Sí. regulaciones, para poder beneficiar al sector? Porque finalmente eh, todos nos quejamos porque el Internet se nos cae. Si estamos Sí. pensando en una 5G que va a ayudar a la telemedicina, como hoy día sí está ocurriendo en los lugares apartados de la región con los hospitales públicos, hay que también poner el tema sobre la mesa. ¿Cómo ves tú esa discusión? Y un poco que lleguemos al resultado final, que es lo que esperamos. Es que tú le has dado el punto, Juan. En Chile no ha habido una visión común. Este no es un tema de telecomunicaciones. Y ese ha sido, a mi modo de ver y el modo de la Cámara, a la cual yo represento, que siempre se dejó el tema digital o el acceso a Internet a un tema técnico, ¿no? A un tema de telecomunicaciones.
porque no hemos logrado construir una visión común con el Ministerio de Vivienda, con los municipios, con el MOP, con el Ministerio de Bienes Nacionales, de crear una institucionalidad o una visión común, homogénea, en donde digamos, si efectivamente la pandemia nos ha dicho nuestros déficits, bueno, ¿cómo los abordamos? Es muy distinto una opinión del director de obras municipales de la municipalidad de Talca que el de Puente Alto. Hay una diversidad, no hay un criterio común. Entonces, mientras no construyamos esa visión común, claro, vamos a tener los problemas que tú tienes. Tenemos hoy día una ley de antena que es cierto, que petrifica en vez de promover. Y ahí nosotros también como sector tenemos que hacer la pedagogía y la didáctica y atrevernos también a sostener estas conversaciones públicas para ir sin miedo frente a la autoridad, al parlamentario, a las comisiones legislativas del Parlamento, de decir, mira, no hay posibilidad de que sea Internet como servicio público, que hoy día se está debatiendo en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, sin previamente haya despliegue de infraestructura. Poco a poco se ha ido cambiando esa visión. Recuerda que hace pocos meses ya se dejó, ya está para usarse la fibra óptica austral de Puerto Montt a Puerto William, que conecta Chile por Chile y da conectividad a toda esa región que antes se conectaba por vía argentina. Entonces, poco a poco también se ha ido modelando, pero si no hay ese cambio de paradigma que tú muy bien dices, vamos a seguir haciendo la conversación uno a uno, ¿no? Porque un poco lo que decía Juan Pablo, mira, en la quinta región tenemos todas estas dificultades. No puede haber un proyecto de envergadura logística de San Antonio al Valparaíso sin la infraestructura habilitante que es Internet. No hay posibilidad, va a ser poco competitivo. No hay posibilidad de que los medios de comunicación de Quillota, de Limache, puedan competir en igualdad de condiciones si no tienen un buen tour de banda ancha para hacerlo streaming. Es decir, hoy día no hay posibilidades. Entonces, ahí nosotros también necesitamos, tanto de la autoridad política, que entienda que estamos en un momento de inflexión, ¿no? O sea, podemos dar los pasos que necesitamos. En Chile hoy día existen 25.000 infraestructuras, antenas, sistemas radiantes, y para llegar a 5G, como tú bien planteabas, necesitamos 80.000, como mínimo. Es decir, necesitamos aumentar el parque, por lo menos, en unas 6 o 7 veces. Y con la actual regulación, claro, no vamos a llegar. La gente va a demandar, pero tú decías cosas muy certeras, Juan, y disculpa que me detenga ahí. Tenemos que avanzar en igualdad de condiciones. La desigualdad digital es parte de las desigualdades del país, ¿no? La gente que tiene acceso también tiene problemas de acceso a educación, de salud. Pero la conectividad debe ser el vínculo que garantice cierta equidad dentro de la ciudad. No hay posibilidad de una ciudad equitativa sin un despliegue de infraestructura como base para acceder a los servicios públicos, para que mi mamá pueda bajar un servicio por internet, para ganarse algún subsidio, en fin. O sea, tiene que haber esa base. Y lo otro, y lo último, con esto me detengo y no hablo más, tenemos que cambiar los indicadores de internet. O sea, hoy día nosotros tenemos que cambiar esa visión que teníamos en los años 90, de que los grandes números, claro, si teníamos acceso a una conexión, y con eso quedamos como país impecable. Pero hoy día tenemos que cambiar esa indicación, esos indicadores. ¿Qué vamos a entender con una Internet significativa? ¿Qué vamos a entender con una conexión significativa? ¿Cuál va a ser el giga per cápita? Así como la canasta básica, así como el pan, la harina, ¿cierto? Las condiciones así. ¿Cuántos gigas le vamos a agregar a la canasta básica? Para que un ciudadano en cualquier país del mundo, de Chile, pueda decir, mis gigas mínimos para tener un bienestar digital va a ser de 4 gigas por nuca. Es decir, nosotros tenemos que avanzar e innovar también en un nuevo proceso para medir los indicadores de Internet. Ahora, en este sentido, Juan Pablo, te quiero preguntar un poco a ti cómo ves el panorama en la quinta región, considerando que tú bien lo planteabas recién, Valparaíso, Viña del Mar andan bien, y quiero acá poner sobre la mesa el tema de la ruralidad, porque yo lo he conversado a través de esta misma pantalla en varias oportunidades. Me sorprendí mucho hace 7 años cuando fuimos a hacer, recuerdo, una transmisión a Petorca, una ciudad aislada, lejana acá en la región de Valparaíso, y tenía su centro todo conectado con Wi-Fi. Y tenía una señal que en ese entonces era la 3G Plus, esta intermedia, nos permitió poder transmitir, hacer un streaming por una red social, la transmisión de un evento. Entonces se daba cuenta de que también esta normativa que obliga a las compañías a, ok, quiere ganarse una banda en una ciudad importante, ya, pero tiene que también proveer e iluminar una ciudad o un sector rural, ha funcionado. Yo no sé si tú tienes esa misma mirada, Juan Pablo, y un poco si crees que cómo podemos mejorar también ese aspecto en filas de lo que planteaba Rodrigo, que finalmente generar una línea común entre aquellas ciudades que tienen mayores flujos, mayor población y que son económicamente más viables para las telcom, y aquellas que tienen menor cantidad de personas por metro cuadrado y donde también se necesita de igual forma la internet.
Sí, yo te diría un poco en línea con lo que planteaba Rodrigo también. Acá la clave, la verdad es que no existe una pócima mágica, en el fondo, distinta de la necesidad del despliegue de infraestructura. Y eso es una condición de base y súper necesaria porque cuando hablamos de equidad y de igualdad digital, la verdad es que nos falta mucho, nos falta lo que es más increíble, nos faltan los cimientos, en el fondo, nos falta la base para poder lograr que los ciudadanos puedan efectivamente tener una mejor conectividad. Entonces, ahí el punto principal es cómo nosotros somos capaces de construir e instalar la infraestructura necesaria que siente las bases para mejorar esas condiciones futuras. Como bien decías tú, incluso Juan, claro, tenemos los niveles de 3G, todavía nos falta mucho, mucho, y siendo súper claro, para poder equiparar la cancha en 4G. Y claro, estamos hablando de 5G, y como bien decía Rodrigo, llevamos un 25% de la pega hecha y nos falta todos los otros 3 cuartos para que siquiera podamos pensar en que esa tecnología sea masivamente instalada en el país o poder cumplir con algunos pisos mínimos, ¿cierto? Entonces la infraestructura red es súper clave. Y para que eso funcione, y aquí poniéndole un poquito de sentido de urgencia, yo creo que si no le ponemos este sentido de urgencia, la verdad es que no vamos a poder llegar en el fondo a tiempo para poder ser un país competitivo, en el fondo que pueda competir con otros mercados también. Eh, Necesitamos de alguna forma poder trabajar en la regulación. Y ahí ponerse de acuerdo, como decía Rodrigo, entre los distintos ministerios, los municipios, en todos los niveles, las direcciones de obra, el regulador, necesitamos poder tener ese entendimiento común para tener el sentido de urgencia y decir, ¿sabes qué? Para poder llegar a este piso mínimo de conectividad digital necesario para la vida actual, para la vida cotidiana hoy día en Chile, necesitamos fortalecer la red y necesitamos hacer un despliegue de infraestructura mayor. Eh, y ahí yo creo que hay que perderle un poco el susto al tema de la infraestructura, que te diría yo que es como una tercera idea. Porque como comentaba Rodrigo también en su momento, así como ha ido avanzando la tecnología, también ha ido avanzando la tecnología en cuanto a la infraestructura. Hoy día, el modelo, la legislación hoy día en el mundo, pero también por supuesto en el caso de Chile, propicia a la infraestructura neutral de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces, lo que estamos buscando poder empujar es que efectivamente exista esa neutralidad en la infraestructura que pueda recibir a los distintos operadores de telecomunicaciones para poder buscar soluciones, como comentábamos antes, que sean mucho más amigables con el entorno, que sean más sostenibles y dejar un poquito atrás, como les decía antes, esa idea como de una infraestructura muy invasiva. La verdad es que así como ha ido mejorando y aumentando la tecnología, también ha ido mejorando la infraestructura y hoy día hay soluciones que pueden permitir, eh, como hablábamos recién, equiparar esa cancha, pero con una infraestructura que también es mucho más amigable con el entorno y mucho más sostenible. Entonces, creo que las soluciones están. El punto es cómo le damos el sentido de urgencia, cómo validamos la necesidad de esta infraestructura y cómo hacemos también que la regulación sea un poquito más flexible para poder propiciar este nuevo estándar digital que el país necesita. No, perdona que me extienda, pero no solo tiene que ver con este tipo de conversaciones, tiene que ver con algo que tú dijiste que es súper clave, tiene que ver con la telemedicina, tiene que ver con la teleeducación, cómo somos capaces de equiparar la cancha en sectores tan, tan delicados que hoy día necesitan una mejor conectividad. Ahora, Sí. yo no sé ahí si Rodrigo o Juan Pablo no queda la respuesta a la pregunta. Siempre nos pasa, y le pasa a Calama, Antofagasta, con el cobre, le pasa a algunos lugares como acá en Hijuelas, Quillota, con el río, que uno siente que la riqueza en términos de materia prima pasa por afuera de su casa, pero por ahí no tiene el beneficio que quisiera. Pasa con Antofagasta, que genera mucha riqueza, pero tiene muchos guetos de pobreza, tiene muchos campamentos. Pasa con algunas otras ciudades. Y yo no sé si en algún momento, porque puede ocurrir, también va a ser discusión con Valparaíso, que uno siente que entra por su puerto la fibra óptica que llega
de Norteamérica, hay un proyecto ahí avanzando con la que va a llegar de Oriente, ya llega la de Google, pero nos pasa que, claro, que no todos los cerros de Valparaíso tienen buen internet, por ejemplo. Creo que en algún momento el tema, tal como ocurrió con Antofagasta, tal como ocurrió con el agua, lo van a colocar sobre la mesa. ¿Cómo aseguramos al menos de que esta población que recibe el impacto de tener la fibra entrando por su bahía, en el sector de las torpederas, ahí en Playa Ancha, asegurarle a ese sector por lo menos una buena conectividad, que es mucho un poco lo que hacen las mineras con el trabajo en comunidad, que ellos le llaman cuando hacen en estas poblaciones cercanas a sus obras? Porque es un tema que se va a poner sobre la mesa, Juan Pablo, Rodrigo, no sé ahí con quién podríamos dialogar ese aspecto. Sí. Eh, lo que sucede en Valparaíso, imagínate, multiplícalo por 3 en la novena región. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que tú pusiste, Juan. En la novena región, tú sabes que Chile se conecta con la fibra óptica por la carretera sur. Ese es el gran troncal de conectividad que tiene Chile. Y las compañías tienen sus fibras ópticas cada 50 metros. Entonces tú dices, pasa un camión entre medio de la carretera y se desconectan prácticamente todas, ¿no? Que pasó a llevar los 3 cables de fibra. Bueno, en la novena región pasan los 3 cables y prácticamente en ninguna entra a la ciudad. La conectividad de fibra, recordemos que en Chile todavía existen 200 comunas que no tienen acceso a banda ancha. 200, que es mucho. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no sucede? Por varias cosas. Primero, los incentivos, ¿no? Esta es una industria que va a generar, como tú bien dices, negocios donde vea masa crítica, donde vea conectividad. Pero hoy día con el tráfico del dato, prácticamente ese consumo es parejo en los sectores populares o los sectores de altos ingresos. Entonces, la industria, hoy día como la entendemos, o como la entendíamos, también hizo un giro. Por eso es importante el despliegue de infraestructura, porque voy a poner el caso de Telefónica en México, ¿no? Telefónica en México, que es un paradigma que sucedió hace poco tiempo, se desprendió de parte del espectro y también vendió parte de su infraestructura. Y ya podríamos decir que es un gran operador móvil virtual en México. No tiene nada. Antes, el modelo tradicional era que ese operador era el dueño de la torre y era el dueño del servicio cliente final. La única posibilidad de que Valparaíso pueda desarrollarse tecnológicamente y digitalmente es que exista esta división o esta desagregación de la inversión en términos de poder llegar con esta industria que despliega infraestructura a los cerros de Valparaíso. Y la regulación del municipio nos permite precisamente, porque hoy día la portabilidad móvil, lo veíamos con Juan Pablo, por ejemplo, con la alcaldesa de La Pintana, hace pocos días atrás, que nos decía, tenemos un problema en La Pintana brutal. Gente, no hay infraestructura, no es un tema de que venga una compañía y le ofrezca un plan, no hay la infraestructura previa, ¿eh? De poder que la gente se conecte. Entonces, y nosotros decíamos, mire, permítanos desplegar infraestructura, permítanos un fast track, un permiso, y nosotros vamos y le resolvemos el problema. Y como la portabilidad hoy día funciona en los servicios móviles, si tu vecino ve que está con mejor calidad, con mejor servicio, mañana se cambia de compañía. Entonces hoy día no es un problema. O sea, hoy día, sobre todo en Valparaíso no soy, el mapa de calor que tiene Juan Pablo es brutal. Cuando dice, mira, el segundo poder del Estado ahí en pleno Valparaíso, si tú ves la calidad del servicio que tiene, es precario. Imagínate yéndote a los cerros. Entonces, uno es esta industria que despliega infraestructura y esta otra industria que presta el servicio final. Y eso va en un marco que tiene que ver con la regulación, ¿no? Hoy día existen los incentivos para poder llegar a los cerros de Valparaíso, porque la gente está confinada consumiendo datos. Y eso es dinero, es dinero para el operador, ¿no? Recordemos que en Chile también ha cambiado este patrón, que antes solamente se consumía más el prepago que el postpago. Hoy día cambió ese patrón porque 1 giga es mucho más barato en contrato que tenerlo de prepago. Entonces también ha habido un cambio en la configuración de los modos de consumo. Entonces, yo termino diciéndote que, mira, para cubrir la necesidad de conectividad de la quinta región, nosotros necesitamos tener un acuerdo, podríamos decir, podríamos construir un conjunto, que mira, esta es la visión común de la conectividad en Valparaíso. Convocar a los alcaldes, a más de 1, a 3, o 4, o 5, a la autoridad regional. ¿Estamos de acuerdo que Valparaíso tiene déficit estructurales de conectividad? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuál es la agenda corta? Hagamos una agenda corta. Hagamos un despliegue de infraestructura en los próximos 9 meses, 8 meses, que cubra las necesidades, otórguennos unos permisos precarios para luego ponerlos en régimen y vamos conectando gente, vamos conectando personas.
Pero si todavía nos quedamos solo en el diagnóstico, el otro día le hacía un cálculo. Mira qué fácil, Juan. El año pasado, en NIC Chile, son donde se registran los .cl, eran 19.000 en todo el año. En lo que llevamos de pandemia, llevamos más de 40.000 entre marzo a junio, más de 40.000 .cl creados. ¿Qué significa eso? Significa que la gente en su casa ha tenido que reconvertirse y generar una presencia digital por su negocio, por su profesión, que antes no la tenía. Pero si tiene mala conectividad en su hogar, que saque todos los .cl y tenga todas las páginas web, no va a poder ni siquiera hacer una transacción comercial. No, y es importante. Y ojo que no estamos considerando el nivel de pyme y mi pyme que solamente funcionan en base a redes sociales, que es un registro que no tenemos salvo ir encuestando a todo el mundo que efectivamente abrió. Porque hoy día se han Efectivamente. hecho muchas encuestas y efectivamente hay muchas personas que no se quedan todavía en redes sociales porque entienden que el punto CL por ahí es la formalidad y claro, en el fondo están partiendo y una mirada que tienen de sobrevivir de esa forma algunos meses, años. Juan Pablo, ¿cómo ves Pero tú esto quedó. probable? Sí, Lo Sí, importante, Juan, que esta pandemia no va a terminar cuando se vaya el virus. El impacto social y económico, los efectos, todavía yo creo que no tenemos la noción. Y si entendemos que Internet está sosteniendo la vida social y económica del país, tengamos una agenda corta. sí, y yo creo que va parte de la que se ha hablado muchas veces, esta nueva normalidad. Y yo creo que efectivamente, o sea, acá todas las reuniones ahora no van a tener que ser presenciales, la enseñanza de los chicos, de los niños, no va a ser todas las horas en el aula, se va a poder complementar mucho la vida virtual porque ya quedó de manifiesto en pandemia que efectivamente uno puede sostener reuniones por la plataforma que sea, que efectivamente puede hacer clases en la universidad, aunque entendamos, sí, pongamos sobre la mesa que la enseñanza no es la misma, pero sí puede apoyarse a través de los aspectos digitales y de la oferta que hoy día existe. Hoy día para muchos colegios, por ejemplo, fue un verdadero hallazgo a través de esta pandemia encontrar plataformas que venían listas. Era simplemente subir contenido, disponibilizar, ejercitar, preparar los mismos formularios que antes uno hacía en un archivo en la casa, hoy día subirlo a una nube. Conversamos la otra vez con la gerenta de Google Chile, con Classroom que te permite ir empatizando mucho con los estudiantes y también hoy día, bueno, para qué hablar de Zoom, Teams y todas estas plataformas que no han podido avanzar con la videoconferencia. Juan Pablo, ¿cómo ves tú el aspecto sí, regional? Tú tienes ahí el estudio que es súper importante, que lo que se ve en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué, en San Antonio. sí, sí, bueno, efectivamente el panorama regional, como te comentaba al principio, es bastante perfectible, por decirlo de alguna forma. Los niveles de conexión a 4G son bastante malos en general. Nosotros hicimos este estudio y creemos que se puede mejorar rápidamente, como dice Rodrigo, definiendo una agenda corta. Eh, y ahí convocar en el fondo a los distintos actores, a los tomadores de decisión, y no estamos hablando, acá lo que estamos hablando no son de grandes regulaciones para poder mejorar el estatus hoy día, ¿ya? Por supuesto que al sistema, al modelo regulatorio de infraestructura de telecomunicación en Chile, sí hay hartas cosas que mejorar, sobre todo en los plazos para poder hacer el despliegue, etcétera. Hay varias cosas que poder trabajar en conjunto, una agenda quizás ojalá que fuera de corto plazo también, pero uno podría decir más de mediano plazo. Pero sí, pensando en la región de Valparaíso, hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata. O sea, y ahí yo tomo lo que plantea Rodrigo de esta agenda corta con las autoridades locales. Eh, Hoy día los municipios tienen, tienen en el fondo, tienen oportunidades súper interesantes para poder favorecer el despliegue de infraestructura. Eh, Tiene la administración de los bienes nacionales de uso público. Como te decía hace un rato, acá no estamos hablando de soluciones de infraestructura de las grandes torres, en el fondo que uno tiene en la imagen del pasado, sino que estamos hablando de soluciones que son que son súper amoldables dentro del entorno urbano. Entonces ahí hay un trabajo que hacer con los municipios que es súper importante y que por supuesto nosotros como Cámara de Infraestructura Digital, nosotros como compañía y otras,
estamos súper disponibles. Hablábamos hace un rato, es un nuevo estándar, es una nueva necesidad de conexión. Parece, de nuevo, estamos con algunos problemas de conexión. No, pero te Pero para estamos escuchando, te evitar estamos que este escuchando, sí. tipo de cosas ocurran. Perfecto. Para evitar que este tipo de cosas ocurra y que vamos a tener este tipo de conversaciones que van a ser cada vez más habituales en el futuro. No solo para las situaciones cotidianas. O sea, pensemos, Chile, un país que es permanentemente golpeado por catástrofe, y que finalmente las conexiones de internet y las conexiones de estos mensajes de texto digitales, para no nombrar la compañía, que necesitamos mandar frente a las emergencias, bueno, eso necesita una buena conexión a internet. Y si tenemos las redes saturadas, en fondo no vamos a poder contactarnos con nuestros seres queridos, saber que están bien. O sea, nosotros como país necesitamos tener esa calidad en el servicio, en la cobertura. Entonces, yo creo que ahí hay una agenda corta que efectivamente podemos armar un plan de trabajo con las autoridades locales en la región para poder, como lo hemos dicho en otras oportunidades en esta conversación, no estamos hablando solo de Valparaíso y Viña del Mar, estamos hablando de San Antonio, estamos hablando de Quilpué, estamos hablando de Cartagena, estamos hablando de La Ligua, de Quillota, Limache, o sea, todos los sectores del interior, Los Andes, San Felipe, o sea, hay una necesidad de poder mejorar el despliegue de redes, fortalecer, mejorar y la cancha en cuanto al 4G. Y por supuesto que pensando en lo que ha planteado la misma autoridad de telecomunicaciones, que acá, para poder pensar en la 5G a Chile, necesitamos por lo menos 60.000 antenas. O sea, estamos bastante lejos de lo que necesitamos para poder seguir siendo no solo un país competitivo, sino que ya hoy día para poder cumplir con nuestras tareas cotidianas. Claramente, ese es los desafíos que nos deja sobre la mesa entonces Juan Pablo, y más aún, y la complicación que vamos a entrar en un año de elecciones, que obviamente eso termina por ensuciar un poco el fondo, porque claro, estamos en época de algunos alcaldes que van a ir a reelección, otros que quieren ser, y por ahí el tema de las antenas, que es un tema que genera aspereza. Lamentablemente nos vamos a quedar en la discusión ahí en área chica, y quizás por ahí no vamos a poder avanzar en lo que también decía Rodrigo, que en el fondo es un plan que vaya mucho más allá y que tenga que ver con esta nueva realidad en donde ya nos dimos cuenta necesitamos tener una buena internet en nuestros hogares. Juan Pablo, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Muy amable por recibirnos ahí en tu hogar. No, muchas gracias, Juan, y súper disponible a trabajar juntos y a poder seguir conectados para informar a la gente también de cuáles son las posibilidades para poder mejorar la conectividad en la región. Juan Pablo García, gerente de Asuntos Públicos de American Tower Chile, y también ya están viendo en pantalla a Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. También te agradecemos, Rodrigo, que nos hayas recibido ahí en tu hogar también para conversar con Soy TV hoy día. Muchas gracias a ti, Juan. A propósito de lo que lo comentaba, a propósito del marco electoral que se viene, bueno, el ciudadano hoy día tiene que exigir a la autoridad cuál es su agenda digital, cuál es su propuesta. Si usted es candidato a alcalde, díganos, ¿cuál es la agenda digital para su comuna? Si usted es candidato a gobernador regional, díganos, ¿cuál es la agenda digital para la quinta región en los próximos 4 o 5 años? Ya dejó de ser un tema periférico, marginal, colateral. Tiene que estar en el meollo del discurso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rodrigo. Y ustedes también les agradecemos que han estado acompañando en este diálogo que hemos sostenido a través de soychile.cl. Será hasta la próxima.